Sean bienvenidos amigos a este espacio Jurídica Sandra Yayo. Este día 6 de noviembre del año 2025 reciban ustedes un cordial saludo y empezamos con la nota. En estos días en el Congreso se vivió candentemente un rifirrafe entre senadores J.P. Hernández y el senador Iván Cepeda Castro. El senador J.P. Hernández ardido terriblemente, aterrorizado terriblemente porque el senador Iván Cepeda Castro había ganado la consulta con 1.540.000 votos, empezó a revelar la más grande y voraz calumnia e injuria contra el senador Iván Cepeda Castro. De hecho, pues ante las cosas observamos, muchos que hemos visto la noticia, seguirla paso a paso, sobre todo de esa época, que todo lo que el señor J.P. Hernández dijo en ese momento, en ese recinto, en ese salón elíptico, donde se supone están todos los padres de la patria, defensores y esto de la patria, pues el señor quedó barrido como la peor persona ignorante en materia de historia de Colombia en este país, Colombia. Bárbaro, tanto así que más de uno han cuestionado que para qué carajo sirve una UTL que se le asigna a cada congresista si el señor J.P. Hernández tiene una UTL y no le sirve para un carajo, porque el principio es que la UTL debe investigar hondamente todos los hechos y más ahora que existe la inteligencia artificial con más veras y no rodar como rodó el señor J.P. Hernández mostrando un poco de fotografías, diciendo un poco de barbaridad y estupideces sin justificación alguna y sin prueba alguna. Y aparte de eso, cambiando las fotos, manipulando las fotografías, como lo sabe hacer siempre el Centro Democrático, para intentar ganar, pero lamentablemente en esta ocasión la cosa no le funcionó, porque hoy pues hay mucha gente despierta y mucha gente se remite a los archivos de historia y pues si la gente no lo sabía, pues otros vendrán y explicarán esa historia que obvió y por ella acusó injustamente al senador Iván Cepeda Castro, que finalmente salió muy decentemente, muy honrosamente como lo que es, y lo paró de una lo paró, porque lamentablemente el señor J.P. Hernández mostró muy supremamente furioso. No, eso mejor dicho, faltó fue que le escupiera. Pero bueno, la cosa es la siguiente. Primero que todo, para nosotros poder entender un tanto esta parte, es muy bueno uno mirar la historia de esta parte para poderla entender. Por allá por el año 2019, tal vez 2020, sucedió que Jesús Santrich es integrante de la FAREP, estaba preso. Él era un negociador de la paz, como también en ese momento el señor Iván Márquez, también negociador de la paz por parte de la FAREP. Ellos dos en La Habana fueron los que estuvieron en ese proceso, junto con otro señor llamado Humberto de la Calle, ¿sí? Y todo eso viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos, porque los acuerdos de paz fueron en el año 2016. Y como principal integrante en la mediación, veeduría, buscando que todo esto se cumpliera, era el senador hoy, Iván Cepeda Castro. Pero resulta que ante las cosas, como aquí lamentablemente por ciertas razones no querían la paz,
porque no les favorecía para nada, en especial por las cuestiones del narcotráfico, se mete la DEA de Estados Unidos y con la ayuda de ese entonces de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se fragua un entrampamiento en contra de ese proceso de paz, y entonces salen a decir que no, que el señor Jesús Santrice lo habían atrapado con droga y con una cantidad de cosas. Todo eso salió en televisión, todo eso se publicó. Pero después de un tiempo, resultó que al señor Jesús Santriz lo mataron en Venezuela. ¿Quién es? El gobierno de Iván Duque Márquez. ¿Y todo por qué? Porque simplemente ellos querían hacer trizas la paz y no permitir que eso avanzara. Por eso también, en cierta manera, el presidente Gustavo Petro durante este gobierno lo que ha hecho es tratar de buscar la manera de que todo eso que se hizo en el 2016 se cumpla, porque eso es una ley universal, es internacional. Esto no es simplemente una cosita por ahí sencilla. Esto tiene muchas cosas ligadas con la parte internacional, y por ende, pues, si los juristas piensan que esto está así tan fácil de tumbar, se equivocaron. Empezando porque el Consejo de Seguridad quiere como tratar de anular lo que se ha hecho con la JEP, que gracias a ella se ha conseguido mucha verdad y reparación a las víctimas. Bueno, entonces yo les voy a leer aquí algo muy interesante para que ustedes puedan entender eso. La parte siguiente que les voy a mostrar, por favor no se vayan a ir, quédense en un ratico en este video. Yo he visto que hay gente que le gusta quedarse, y he visto que la intensidad y la intención ha sido máximo 6 minutos. Es que hay cosas que a veces uno quisiera que fueran a 6 minutos, pero difícilmente se puede por los temas que se tratan. Entonces se va un poquito más, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, o canalizarme en un resumen más que todo. Pero bien, una de las cosas importantes de todo esto era que en esa época, por allá en el 2022, surgió una nota del 21 de agosto, la publicó Revista Cambio. Esa nota decía, la administración de la DEA, digamos, algo así como esto. Dice, la DEA, la Fiscalía y un coronel entramparon el proceso de paz, es lo que dice ahí. Y en esa nota, pues se hablaba de que en la Comisión de la Verdad habían hablado de que querían hacer trizas la paz. Y entonces hubo gente que se metió en ese proceso, y estamos hablando de gente de la DEA, ¿sí? Y pues con la ayuda de la Fiscalía de ese entonces, de Néstor Humberto Martínez, hicieron creer que no, que esos acuerdos de paz no funcionaban y que eso se iba para el carajo, y simplemente lo que buscaban era debilitar el proceso y obligar casi que a que esta gente, Jesús Santrich, Iván Márquez, pues volvieran a reincidir en actividades delictivas. Y vaya que lo lograron, debido a ese problema, debido a que hubo ese entrampamiento con el proceso de la paz. Y pues obviamente ahí el señor Jesús Santrich se murió, ¿sí? Pero recordemos que en esa época el señor Jesús Santrich salió, el papel que tenía el senador Iván Cepeda Castro era, pues, digamos, estar pendiente de todo ese proceso, porque era parte de su trabajo como negociador de la paz, así como en ese momento estaba también Roy Barreras, como en ese momento también estuvo Humberto de la Calle, todos ellos. Entonces uno se hace la pregunta, si el señor J.P. Hernández anda diciendo que el senador Iván Cepeda Castro es un aliado de los criminales y que está con ellos y que se considera como ellos, entonces también digamos que el señor Humberto de la Calle lo es también, y Roy Barreras lo es también, y todos los que estuvieron en ese proceso de La Habana lo son también, y ahí también calan militares de poder, generales de poder. Entonces es ahí donde uno dice que caramba, a J.P. Hernández se le fue dando la cosa, porque vea, por falta de conocimiento y tal de su UTL,
no lo favoreció, y una UTL que prácticamente el dinero que se le paga a la UTL del señor J. Hernández sale del bolsillo de los colombianos y las colombianas, de los impuestos. Entonces, en esto ya están buscando una ley para prácticamente suprimir eso porque no hay derechos. ¿Cómo es posible que gente de la UTL, de un congresista, no investiguen, no examinen, no revisen y viene el otro y simplemente le dicen, mire, estas son las fotos, hable de esto y ¡pa! Tremendo. Estalla la bomba y queda el señor J. Hernández como el más grande ignorante de la historia de Colombia en materia de este suceso. Entonces, eso fue lo que pasó. Y el otro, entonces, a intentar acusar a Iván Cepeda Castro por ese lado, pero no le salió la cosa bien. Lo cierto es que en esa época se dice quiénes eran los negociadores de la paz y en qué gobierno se dio. El proceso al que se hace referencia la nota del cambio, el acuerdo entre el gobierno colombiano y la FARC-EP, que culminó con la firma del acuerdo de paz en el 2016 en La Habana. Entonces hubo un representante a nivel del gobierno, que fue el señor Humberto de la Calle, designado por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Bueno, entonces esa parte no la dice J. Hernández. ¿Por qué? Porque es un ignorante. Por otro lado, también estaba otro alto comisionado para la paz, que era Sergio Jaramillo Caro. ¿Qué pasó con eso? Entonces, quienes estaban en esa mediación también del otro lado, ¿no? De la parte de la FARC era Iván Márquez, alias Luciano Marín, y el señor Jesús Santrich. Entonces, eso. Pero también preguntémonos algo muy importante. ¿Cuál fue el papel que tenía Iván Cepeda Castro? Entonces, Iván Cepeda Castro fue un promotor inicial del diálogo de paz. Por eso es que hoy tenemos los... Bien, entonces el que era en ese entonces el promotor inicial del diálogo era Iván Cepeda Castro. Dice así: antes incluso de que se iniciaran formalmente las negociaciones 2011-2012, Iván Cepeda, entonces representante a la Cámara por el Polo Democrático, fue uno de los principales impulsores del diálogo político con las FARC. Cepeda participó en contactos preliminares con el grupo insurgente junto a otras figuras como el ex senador Álvaro Leiva Durán, explorando posibilidades de acercamiento. Estos esfuerzos ayudaron a abrir el camino para la fase exploratoria de conversaciones que finalmente llevó al inicio formal del proceso en Oslo y La Habana 2012, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. El papel en el Congreso y acompañamiento político que hizo Iván Cepeda Castro, ¿sí? Entonces, defensor activo del proceso de paz, y participó en debates de control político para proteger el proceso frente a sectores opositores, especialmente el uribismo. Mantuvo canales de comunicación informales con los negociadores de la FARC en La Habana, lo que le permitió mediar en momentos de tensión. Aparte de eso, también fue mediador y garante de derechos. Después de la firma del acuerdo final en noviembre del 2016, Cepeda asumió un rol de acompañamiento y vigilancia. Promovió la implementación legislativa del acuerdo, leyes sobre la JEP, reforma rural, reincorporación, etc. Denunció públicamente lo que consideraba acciones de sabotaje o entrampamiento por parte de sectores judiciales y políticos, como lo que pasó con la Fiscalía y con la gente de la DEA. Entonces, aquí dice otro punto más, dice: en este contexto, cuando Revista Cambio publicó la nota, la DEA, la Fiscalía y un coronel entramparon el proceso de paz 2022, Iván Cepeda ya venía denunciando una supuesta conspiración judicial contra los ex negociadores de la FARC, particularmente Jesús Santrich e Iván Márquez. Él calificó esas operaciones como parte de una estrategia para hacer trizas la paz, lema atribuido a sectores del Partido Centro Democrático durante el gobierno de Iván Duque Márquez 2018-2022. Y para eso, entonces, ¿qué pasa aquí?
El señor J. P. Hernández, como lo vemos acá en esta notica, dice así. Él dice lo siguiente, el día 4 de noviembre, se le dolió al candidato petista que le quitaran la máscara, vaya a saber cuál máscara, que todo el país conozca la verdad y vea que este sujeto Iván Cepeda no es una santa paloma, según él. Toda su vida se la pasó llegando a acuerdos fallidos con los bandidos en diálogos que solo han beneficiado a criminales. Entonces, aquí vamos a escuchar un poquito la furia del que denominan el perro rabioso. ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich, ese que usted recogió a la salida de una cárcel que ya toda Colombia vio cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado en un video le agradeció a Iván Cepeda? Agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda, Lirio Uribe, Piedad Córdoba, Álvaro Leiva. ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las FARC, Iván Márquez? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está empuñando la mano y celebrando con alias Romaña de las FARC? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí junto al cabecilla del ELN, un guerrillero? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que está en este atril de las FARC y que tiene de fondo el mono Jojoy a tiro fijo a Raúl Reyes? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que sale aquí con Hugo Chávez, Maduro, muertos de la risa, celebrando quién sabe qué? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que rinde homenaje en un altar al tirano dictador cubano Fidel Castro? ¿O es o no es usted, Iván Cepeda, el que publica su admiración por el narcocriminal de Venezuela, Nicolás Maduro? Yo sé que a usted no le gusta que lo relacionen con los guerrilleros de la FARC, pero qué curioso, cuando le preguntan a este señor, alias Walter Mendoza, cabecilla de 5 bloques de las disidencias de las FARC, ¿quién es su candidato? En un video responde que le gustaría que ganara Iván Cepeda. Si tuviera la oportunidad de votar a la presidencia, ¿por quién votaría? De los candidatos que hay, ¿quién le gustaría en caso de que pudiera votar? Ojalá ganara, pudiera llegar Cepeda. Ojalá. Pero cómo no, si saben que ganando este sujeto, siendo el sucesor de Petro, van a continuar los fracasados diálogos de la fracasada política de paz total, que solamente le ha traído beneficios e impunidad a los bandidos, a los guerrilleros y a los criminales. Colombia tiene que tenerla clara, si va a votar por un candidato que le ponga mano dura a los bandidos, o si va a seguir entregándole el país en manos a candidatos como este, que Bueno, y ahí podemos ver todo lo que pasó más adelante. Entonces, ante eso, le responde el senador Iván Cepeda Castro, como él lo sabe hacer, con lo siguiente. Esta parte que vemos nosotros aquí son las fotografías en esa época, encuentro en La Habana. En ningún momento él está dando la mano al otro, nada de eso se observa, por lo cual decimos que hay un montaje tremendo, una manipulación tremenda de la imagen por el lado de la extrema derecha. Dice el senador Iván Cepeda Castro, dice, la manipulación de la imagen por la extrema derecha. Ayer en el debate que se suscitó en el Senado, mostré un ejemplo de cómo la extrema derecha manipula y descontextualiza las imágenes de mis labores como facilitador y negociador de paz. De estas 3 fotos solo han circulado la primera, recortada, no muestran que fue tomada en la mesa de diálogos de La Habana, juzguen ustedes. Entonces muestran una parte, pero no muestran todo, como se ve aquí. Todas las personas que estaban en ese momento vinculados en ese proceso. Entonces, esto es la forma como manejan la política la extrema derecha. Ellos todo el tiempo se basan en el principio de la injuria, en el principio de la calumnia, en el principio de la demanda, como lo que está haciendo ahora el señor Abelardo de las Estrellas, que salió allá a demandar al presidente de la República en la Comisión de Investigación y Acusaciones, que por traición a la patria, que porque estaba haciendo lavado de activos. Háganme el favor. O sea, más, ¿qué se pueden ellos, qué más puede llegar al cerebro de ellos, donde no existe un gramo de materia gris,
Y todo esto unido es solamente para destruir moralmente a las personas. Pero algo que sí observamos todo el tiempo es que la gente ya no le come cuento. Yo les voy a mostrar a ustedes una pequeña encuesta que me gustó hacerla, dije la voy a hacer para que la gente se dé cuenta un poquito de cómo están las cosas. Resulta que yo hago una pregunta, ¿no? Porque pues, como colombiana surge la siguiente situación. Dice, la pregunta es así. Hemos visto cómo en la mente colectivo instalan narrativas y los confunden, entonces vemos que Iván Cepeda se va con las políticas de la vida y Abelardo Lasprilla con las políticas de la muerte. Entonces pongo dos opciones, dice, ¿usted cuál elige? ¿Las de Iván Cepeda Castro, que son políticas de vida, o las de Abelardo de la Estrella, que son políticas de la muerte? ¿Qué cree que la gente contestó? El 97% arroja a Iván Cepeda Castro y el 3% solamente a Abelardo de la Estrella. ¿Qué significa esto? Que toda esa cantidad de dinero que el señor Abelardo de la Estrella gastó, que está por encima de la ley de transparencia, que es una ley de ellos mismos, da risa, ellos están gastando mucho dinero, mucho dinero, y ya se pasó de pronto de la transparencia. Claro, pero como es el uribismo, eso sí no lo cuestionan y calladitos están. Pero fuera el progresismo, ahí sí le ponen. Y una cosa que muy claramente dijo el candidato presidencial, senador Iván Cepeda Castro, es que iba a ser austero en su campaña, y hasta el momento lo ha sido. Aquí nosotros no vemos en la calle vallas que dice vote por Iván Cepeda Castro. Aquí no vemos papeles que tiran en la calle y dicen vote por Iván Cepeda Castro. Todo lo que vamos mirando todo el tiempo es cualquier cantidad de información que rueda por las mismas redes sociales, pero ni siquiera bodegas, porque esto es simplemente una persona pone la foto y un resto de gente aplica a votar y lanzan, y esto se va creciendo como una espuma, y así es como mucha gente se viene a enterar de todo esto. Entonces, aparte de eso, ahorita ya se habló de cómo va a ser el Frente Amplio, ¿sí? Donde van a estar todas las fuerzas del progresismo. Entonces, eso está. Y también se ha observado por el lado de la derecha que para el día 28 de noviembre pues no hay nada que se cocine todavía, no hay nada que cuaje, no hay nada, o sea, están en un pequeño limbo ahí todo berraco, porque la gente no se pone de acuerdo. Ya unos dicen que no, que eso no va a ser elegida María Fernanda Cabal, bendito sea Dios. Entonces, que la cuestión está solamente entre Juan Carlos Pinzón y el señor Miguel Uribe Londoño. Pero al final yo creo que el que va a terminar en todo eso es el señor Juan Carlos Pinzón. Ni siquiera Abelardo de la Estrella, ni siquiera Vicky Dávila, ni siquiera Paloma Valencia, ni siquiera la señora María Fernanda Cabal. Es absoluta risa esa gente como está de re perdida, no saben qué hacer, porque ellos saben claramente que aquí el progresismo, mire que nosotros no necesitamos hacer tanta cosa como lo están haciendo ellos, y la gente elige, y la gente está eligiendo la política de la vida. Grandioso. Eso era todo lo que yo les quería contar a ustedes. Entonces la verdad simplemente es que el señor Iván Cepeda Castro sigue adelante con la instalación del Frente Amplio, como se dice aquí. Esto fue el día de ayer, una noticia de Última Hora Caracol, donde dice claramente lo siguiente, dice, frente a la Casa de Nariño, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, formalizó la invitación a consolidar el Frente Amplio de cara a las elecciones del 2026. Consideramos que el Frente Amplio debe ser un bloque de fuerzas que haga posible gobernar por la construcción de esa unidad basada en acuerdos. Aseguró que el Frente Amplio no será un pacto de élites, ni electoral, ni un acuerdo de poderosos. Será un proceso participativo enraizado en la voluntad de la ciudadanía. Lo que se piensa y se pronuncia con verdad se hace carne y acción. Nos vemos en el próximo video.